en esta generación todo está en contra de tener cuidado de la presencia de Dios. Y quiero hablar un poco de eso en esta noche. Ya, bueno, aquí son las 6:30, 6:26, hora de México. Y quiero leer una escritura, quiero entrar directo a la palabra. Quiero ser muy objetiva y muy intencional, porque la palabra de Dios es el alimento, es el sustento. David decía eso. O sea, lo que encontraba David en estos momentos, en la presencia de Dios, él no lo encontraba en ninguna otra parte. Dice David, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. David sabía lo que quería. Y en el libro de Samuel hay una gran historia. Pero déjenme cierro mi ventana porque ya se puso aquí un concierto enfrente. Voy a cerrar la ventana, permítanme. Ojalá, quiera Dios que el ruido no entre tanto, ¿verdad? Voy a tratar de ser buena con el volumen, con esta voz que Dios me dio. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Ahí está una de las historias más fuertes que quizá en los últimos tiempos yo he leído y les puedo compartir. Hay cosas que yo no recordaba, realmente hay partes de la palabra que yo no había leído o estudiado. Y este versículo habla de un momento donde el pueblo de Dios estaba en problemas, estaba en una situación complicada. Y en el libro de Primera de Samuel capítulo 4, verso 10, dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. En el versículo 1 de este mismo capítulo dice, en aquel tiempo Israel estaba en guerra. Israel estaba en guerra. El pueblo de Dios estaba en una guerra. Los hijos de Dios, los que estamos enlistados en la milicia espiritual, los que pertenecemos al pueblo del Señor, podemos ir conectando ciertas cosas que nos han sucedido. No, es que el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una sola herencia. Y el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Porque aquí está hablando de guerra, de un ejército, de una milicia. Y Efesios y Pablo decía lo mismo. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aquí en el Antiguo Testamento, fíjate, era literal. La guerra era cuerpo a cuerpo. Le pegaban al que podían ver. Creo que con nosotros está un poco más complejo el asunto, porque nosotros no peleamos contra carne ni contra ellos, ¿verdad? Bueno, y aquí está hablando y diciendo que era un tiempo de guerra, un tiempo donde había un momento difícil. El pueblo, dice el pueblo, derrotaron a Israel y la matanza fue de 30,000 soldados en una guerra y los que sobrevivieron salieron corriendo. Todo efecto tiene una causa, lo vamos a ver. Luego en el contexto de esta historia, donde capítulos atrás está hablando del profeta Samuel, pero me encanta porque estaba leyendo los capítulos y dice que el profeta Samuel era niño, estaba chiquito, estaba con el sacerdote Elí y todavía no conocía la voz de Dios. Entonces Dios le habló al profeta Samuel siendo pequeñito. Por eso yo no reparo en decirle a Santiago, tú eres un profeta de Dios. Porque Samuel fue entrenado desde pequeño a escuchar literal la voz de Dios.
Y Dios le habló varias veces a Samuel y él se levantaba, se incorporaba y le decía a Elí, al sacerdote de ese momento, sí, Señor, ¿me estás hablando? No, Elí, no, Samuel, acuéstate. Y se paró algunas veces, pero cuando Elí entendió que el profeta todavía no conocía la voz de Dios, ya le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando yo leo esta parte, cómo Dios habla desde generación y generación y generación, y mi atención se capturó cuando yo leí el contexto de toda esta historia del sacerdote Elí. Creo que tú y yo ya la hemos escuchado, que fue un padre permisivo, que fue un padre que ya no ejerció su sacerdocio como era correcto, y los hijos de, ahorita lo vamos a leer, de Elí, eran unos sinvergüenzas. Así dice la Biblia, ahorita lo voy a leer. Como que ahí no sabíamos, bueno, Elí, su sacerdocio empezó a nublarse, su cuerpo aún, su cuerpo, lo voy a leer varios versículos claves. Ya luego usted puede leer capítulo 2, 3 y 4 de Primera de Samuel. Es impresionante la enseñanza de este texto. Pero el sacerdote Elí estaba en una condición. Ya él era viejo. Ya él dice que estaba ciego, lo voy a leer ahorita. Ya era una persona cansada, ya su cuerpo se estaba apagando, pero también su espíritu ya se había apagado. Y de eso voy a hablar. El espíritu de vida en Cristo Jesús es la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. A eso me voy a referir. Yo no sé si a ti te ha sucedido o te va a pasar o te está sucediendo. Y en el contexto de este capítulo, no haga ruido, por favor. De este capítulo dice, en Primera de Samuel, vamos a leer el 2, el capítulo 2, dice versículo 12, dice, ahora bien los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, es lo que les acaba de leer, que no le tenían respeto al Señor. Esa es la nueva traducción viviente. Y esa parte pues yo sí la conocía. Sí sabía que este era un sacerdote y un papá, pues así, que batallaba bastante con sus hijos. En la mañana yo hablaba con mi esposo este asunto y yo le decía, qué duro es ser un papá conforme al corazón de Dios. Realmente no es el tema, no me voy a ir por ahí, pero hablábamos de eso. Yo le decía, en cuanto nos tocan a nuestros hijos, reaccionamos. Ya en el pasado, ya ha habido aproximaciones de personas que tienen sus opiniones acerca de nuestros hijos y no siempre son las más lindas y uno se alude como papá. Uno como papá no le gusta escuchar ciertas cosas de sus hijos. Pero bueno, parecía que Elí estaba pasando algo así, ¿no? Porque el pueblo decía esto. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y luego dice el verso 22, dice, se los leo, dice el versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Versículo 23. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y ahí más o menos algo estábamos hablando Hugo y yo en la mañana. Ese asunto acerca de los hijos y cómo a veces nos toca, o los padres, hemos hecho batallar mucho a los padres con nuestros hijos. Luego dice el versículo 29. Dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Y ahí vamos caminando en esa línea. Verso 31.
llegará el día cuando pondré fin a tu familia. Aquí está hablando el Señor. Dice, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Todo esto es un contexto de donde yo quiero llegar. Este es un contexto. Luego dice el verso 35. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdote para mis reyes ungidos. Y luego volvemos al capítulo 4, versículo 10, donde está hablando. Dice, los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su cuerpo. Y luego dice el verso 11. Dice, entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Aquí empezó a captar mi atención lo que estaba yo leyendo en la mañana, porque dice que cuando el pueblo fue derrotado y murieron 30,000 hombres de guerra, esto a mí me llama la atención porque cualquier hombre que esté en la milicia espiritual, yo le estaba diciendo por qué tengo esa pasión y ese fuego que se enciende en mi corazón, y yo estaba aferrada o terca, o no sé, en México así se dice, enfocada. Mi corazón está ahí, en que hay un mundo invisible y en el cual opera y trae caos cuando uno no está preparado para enfrentar esa milicia espiritual, porque Pablo decía que nuestra lucha es espiritual. Y aunque le estamos leyendo en el Antiguo Testamento que esto era el cuerpo a cuerpo, que era natural, que la guerra era literal, que las matanzas eran literales, estamos viviendo lo mismo en el ámbito espiritual cuando estamos con el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aquí viene esa matanza y se llevan la presencia de Dios. O sea, en medio de esta derrota, en medio de todo lo que estaba sucediendo, la mortandad tan grande que sucedió hizo que la presencia de Dios también ya no estuviera ahí. Se fue la presencia de Dios. Se fue literal la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15. Está hablando de Elí, hay algunos datos que yo no conocía de Elí, pero estoy haciendo todo un contexto para aterrizar lo que el Señor me habló a mí. Dice el versículo 15, él tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y luego dice el 18, con eso lo voy a leer al final, pero dice cómo murió este sacerdote. Aquí había un sacerdocio que ya estaba totalmente desenfocado. La nuera de Elí dio a luz y ella murió y dejó a su hijo. Y le dijeron a ella, no te preocupes, muérete tranquila, nosotros vamos a cuidar de tu hijo. Pero a ella no le importó. Ella solamente se enfocó en el nombre de ese hijo, y a ese hijo le puso Icabod. Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la Shekinah? Porque eso significa este nombre. Y luego el versículo 22 dice, aquí dice, al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O sea, ya no está la gloria, porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. O sea, la presencia de Dios se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Luego dijo, y su cuñado. Luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. El sacerdote
que era Elí, él ya no ministró la presencia de Dios. Él ya no cuidó la presencia de Dios. El fuego se apagó, el espíritu se apagó y mire todo el caos que sucedió. Cuando el Señor nos da algo en las manos, Él siempre nos va a demandar lo que Él nos ha dado. Y al sacerdote le dio una asignación. El sacerdote no solamente es una persona que puede ministrar así, no es un contexto abierto del sacerdote en el Antiguo Testamento, ministraba la presencia de Dios. Hay un versículo donde dice, ¿sí lo escribí? Sí, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero un sacerdote, ¿quién era un sacerdote en este tiempo? Quien cuidaba, ministraba la presencia de Dios. Era un guardián de la presencia de Dios. No solo en el lugar de reunión, no solo en el arca, no solo en el tabernáculo. Él había sido asignado para tener la presencia, para que ese espíritu estuviera siendo encendido día y noche, día y noche. Por eso es tan fascinante leer el Nuevo Testamento y luego conectar el Nuevo Testamento y darte cuenta que es lo mismo. Todo es la revelación de Jesucristo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Es la revelación de Cristo. Todo el Evangelio es la revelación de Jesucristo, de la presencia de su espíritu. Él vino, murió, resucitó, ascendió, pero su espíritu, de eso está hablando, de eso está hablando. Y esto empieza a aclarar ciertas cosas en nuestra vida, porque hoy hay como unas palabras muy sueltas en nosotros. Un eslogan, por decirlo así. No, es que este tremendo proceso, es que estoy en proceso, estoy en un proceso. No, no. A todos le decimos que estamos viviendo un proceso. No, así que tremendo proceso. Muchas cosas en nuestra vida son el resultado de algo que hicimos mal. Y ahí es donde empezamos a tener a veces problemas. Y un corazón humilde ayudará a enfrentar las consecuencias de las cosas que hemos hecho mal, porque todos nos hemos equivocado. Dice la palabra que todos nos equivocamos, no somos justos, nadie. Jesucristo nos justificó, pero Él es el juez, buen juez justo, Él es justo y solo Él. Solo hay uno bueno, Jesús. Y entonces empiezas a acomodar, cuando lees estas historias en la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo importante que es cuidar la presencia de Dios. Es tan importante tener ese cuidado, esa seriedad de cuidar su presencia como nunca antes, aunque estemos en apostasía, como nunca antes nosotros necesitamos tener su presencia y el fuego y su espíritu encendido en nosotros día y noche. Esa lámpara encendida, ese aceite todo el tiempo. Pero el Señor viene y nos lo revela otra vez, pero ahora con una reprensión, como decía Cristi, con una confrontación en esta noche. Porque aquí con Elí estamos viendo un mal sacerdocio en su vida. Pero no solo Elí, usted y yo somos sacerdotes del Señor, quien ministramos, nosotros somos el templo vivo ahora. Nosotros somos la morada de su fuego, su espíritu. El Cristo dice, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se supone que estamos guardando aquí su presencia, que somos una morada, que somos habitación. Y eso es serio, porque Elí, por su mal sacerdocio, provocó que la presencia de Dios les fuera quitada. Cuando ese ejército de 30,000 soldados quedaron abatidos, aquí dice que les robaron la presencia de Dios. Dice aquí en el versículo 11 del capítulo 4, dice, los que quedaron vivos huyeron por su vida
Y luego dice, entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a los 2 hijos de Elí. Se la llevaron. Se llevaron el arca de Dios, la presencia. Cuando hay muerte, la presencia se va. Cuando hay pecado, la presencia, el espíritu se apaga. Se va todo. Es que no sé cómo decirlo. Sin la presencia, sin la Shekinah, no hay nada. No hay nada. Y Elí se dio cuenta. Elí se dio cuenta que eso era así. Dice Apocalipsis 1:6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Yo soy un sacerdote. Yo debo de cuidar su presencia en mí. Yo debo de ministrar al Padre. Alabanza, adoración, oración, rendición, obediencia, humildad. Porque soy el templo. Ahora soy el arca donde esa presencia está siendo guardada y cuidada. Pero un mal sacerdocio en mi vida puede hacer que la presencia se vaya, que el espíritu se apague. Aquí ya leímos, Elí ya estaba en ese punto, su cuerpo ya estaba apagándose, pero ya su espíritu ya se había apagado. Porque él permitió todo esto, este caos, este desorden, esta oscuridad. Él dejó de ser un guardián de la presencia de Dios. Y literal lo que sucedió fue muy difícil. Él, su trabajo era buscar que la presencia de Dios en el arca estuviera bien atendida. Esa era su asignación. Y en este tiempo lo mismo necesitamos entender nosotros a quién estamos portando. Por eso nosotros nos debemos honrar unos a otros. No nos podemos irrespetar. No podemos tener ciertas actitudes que a veces tenemos, porque se supone que estamos portando la presencia. Entonces yo no voy a llegar y yo le voy a decir a una de mis hermanas una palabra despectiva. No es correcto. No nos podemos tratar así en casa. A veces lo hacemos, lo acabo de decir. Cometemos errores tan garrafales. Y dejamos de tener un buen sacerdocio, porque cuando cuidamos la presencia de Dios, mi mamá desde niña me lo dijo, no, tú ya andas así porque ya dejaste de orar, me decía mi mamá cuando yo estaba chiquita. No, ya seguro ya no estás leyendo tu Biblia. Y yo, ¿quién le dijo? ¿Cómo se dio cuenta? Porque dejaba de ser guarda de la presencia de Dios, y cuando uno no guarda la presencia de Dios y la cuida, el espíritu se apaga. Se apaga. Y ni cuenta nos damos que ya se fue la presencia. Sansón, él ya no sabía. Saúl, el espíritu apagadísimo. Y ellos seguían haciendo y deshaciendo y no se habían dado cuenta que todo lo que era de Dios adentro de ellos estaba apagado. La presencia de Dios no estaba siendo ministrada, no estaba siendo encendido ese fuego, ese aceite no se estaba cultivando adentro, porque no entendían en ese momento lo que iba a llegar a suceder. Cosas fuertes pueden llegar a suceder cuando el espíritu se apaga. Yo hoy he entendido en este día más que nunca la posición que tengo como hija de Dios. No solo es la salvación, conocer estas verdades, sino entender. Hoy entiendo de una forma clara que aunque todo se trata de Él, yo formo parte en este plan. Si no, entonces yo no estaría aquí o tú. Si el Señor no quisiera que nosotros fuéramos colaboradores de Él aquí en la tierra, hubiera enviado a los ángeles. Pero ni aún los ángeles tienen el privilegio, dice, de predicar las buenas nuevas.
O sea, que no todo se trata nada más de que le conozcamos. También se trata de la seriedad. Sí, Él me santifica, Él me guarda, Él me perdona. Sí, pero también pasan cosas como aquí. De todo lo que el Señor le dio a Elí, Él dejó de cuidarlo, Él dejó de atenderlo. Y si nosotros no cuidamos su presencia, yo anoté aquí, Él nos ha dado su presencia, su fuego, su espíritu para cuidarlo dentro de nosotros. Podemos desatar muerte, que fue lo que pasó en todos los versículos que yo ya les leí ahorita. Se apagó el espíritu de este hombre, el sacerdocio empezó a hacer un caos y trajo muerte. ¿Y con quién? Con quien más él amaba. Con quien más él amaba. Cuando puede llegar a suceder en nuestra vida que el día que descuidemos la presencia, el espíritu esté apagado y estemos cuidando todo menos la presencia, pueda venir algo como aquí fue muerte con quien más él amaba. Ay, no, Señor, líbranos de eso, ¿no? Haznos entendidos y obedientes. El fuego de Dios, la chequina de Dios, su espíritu, su presencia. ¿Estamos cuidando su presencia? ¿Estamos siendo cuidadosos? Él es el primer lugar. Él es la preeminencia de nuestra vida. ¿Estamos seguros que estamos siendo buenos sacerdotes, que estamos llevando un sacerdocio correcto? Yo creo que en estos tiempos sí hemos dejado de cuidar lo que tiene mayor valor. Yo hablo por mí, como a título personal, que sí hemos dejado de cuidar lo que más tiene valor. Dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Pongan su corazón y sus ojos en las cosas de arriba, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Oh, sí, sí es cierto. Oh, sí. Pero como Elí, no nos importa, no, porque estamos más enfocados en cuidar otras cosas que la presencia de Dios. Aún Elí estaba muy ocupado escuchando lo que decían de sus hijos, pero les permitía todo. Le importó más, por eso a Elí no le importaban otras cosas. ¿Qué van a decir? Ya, por favor, borrachos, desordenados, ya, ¿hasta cuándo? Pero es más importante, él decía, el pueblo lo va a decir, es más importante lo que diga el Señor. Y sí son tiempos donde estamos más enfocados en cuidar a los hijos, la cartera, el cuerpo fit, está bien que lo hagas, pero no será mejor hacerlo antes que Dios. Estamos más ocupados en cuidar el coche, la casa, el trabajo, al marido. Estamos más preocupados por cuidar todo eso que la presencia de Dios. Y eso es para ponernos a meditar en esta hora, porque cuando, yo anoté aquí, cuando me olvido de la presencia de Dios, cuando pierdo la presencia de Dios, puede llegar a suceder que llegue a perder lo que tanto amo, lo que les acaba de decir. Él es un Dios fuerte y celoso. Él no comparte su gloria. La palabra dice, el celo por tu casa me consume. Yo no sé tú, yo sí soy celosa con mis hijos. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién juegas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué juegos? ¿A dónde? ¿Quién? Yo soy celosa. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Y el Señor así es, como un padre. Yo no comparto mi gloria, dice el Señor. Yo quiero ser la preeminencia de tu vida. Ay, pero qué Dios tan egoísta. No, porque antes de que tú lo amaras, Él te amó primero. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Él nos amó con todo. Porque nadie le pidió que enviara a su Hijo por un pecador como yo. Eso te da autoridad. Eso te da autoridad. La autoridad en este tiempo será tan
importante y lo que te va a dar autoridad es lo que portas de su presencia, no lo que decimos que portamos, no lo que decimos que dice aquí, lo que vivimos de lo que leemos aquí nos va a dar autoridad para cuando vengan los filisteos a matarte, a robarte la presencia de Dios, tú le digas, retrocede y retrocedan. No que le digas retrocede y te atropellen y quedes muerto como estos 30,000 y que medio si bien te va y quedas vivo, corras y te escondas. El Señor me recordó la autoridad que hay en Jesucristo hace 2 días. Fui rápido a un asunto y salió una de mis ovejas con un regalo especial. Y pues me conocen y saben lo que me gusta y me trajo unos regalitos muy lindos de un viaje. Y me dio una pequeña bolsa, pero la guardé y no la vi. Llegué a la casa, le dije, mira, mi amor, te mandaron este regalo. Ya. Y cuando abro la pequeña bolsita, vi algo y me dijo el Señor, eso soy yo, recordándote lo que yo te voy a dar en este tiempo si me buscas, si eres un buen sacerdote de mi presencia. Necesitas recordar que no es por ti y no se trata de ti, pero tú portas al más poderoso. Tú tienes que ser embajadora en esta tierra de mi presencia. El Dios vivo se tiene que notar en tu vida sin que hables. Yo abrí ese regalo y era un anillo, este anillo. Porque el anillo en la palabra representa autoridad. Y yo le dije a esta niña, gracias por este regalo. El Señor me dio la enseñanza completa con ese regalo que me trajeron, que aparte me encantó y me quedó. No sé cómo checaron mi número, pero me quedó. Y el Señor me dijo, autoridad. Te estoy recordando que necesitas la autoridad, que yo estoy contigo y que tienes que guardar mi presencia. Este es un tema serio, me dijo el Señor. Esta es una conversación seria. Si tú no tienes autoridad, si tú no portas la autoridad de mi presencia, te van a aniquilar, te van a matar, porque tu cabeza tiene precio en el infierno. El infierno te quiere matar, a ti también, ¿eh? No lo digo por mí. Porque el diablo, como león rugiente, anda viendo ahí merodeando alrededor a ver a quién puede devorar. No dice que el diablo anda como un león viendo a ver a quién le va a ladrar o a quién le va a rugir. ¿A quién se va a tragar? A devorar. Habría que ver la raíz de esa palabra devorar. ¿Qué significa? Y todavía tenemos en poco los tiempos que estamos viviendo. Todavía nos queremos entretener cuidando otras cosas que se van a quedar aquí, que no son más importantes que su presencia, y que al final de todo, dice aquí, ya lo leí otra vez, pero tengo 2 versiones, pero déjenme ver si tengo otro versículo aquí. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Ahorita lo busco. Recapitulando con Elí, ¿verdad? 2 cosas sucedieron. 2 cosas sucedieron cuando a Elí y a sus hijos se les olvidó y tuvieron en poco lo importante, lo verdaderamente importante. Porque cuando la gente se va a morir, yo no he escuchado que estén preocupados por sus cuentas de banco. Cuando la gente se va a morir, la gente no se preocupa generalmente. Hay corazones muy duros, pero yo no los he escuchado. Yo he estado en hospitales donde la gente está a punto de morir y no te preguntan por la cartera, no te preguntan por la llave del coche. No, preguntan por sus hijos, quieren ver a su esposa, quieren pedir perdón, quieren, como en mi caso, que llegue alguien a orar con ellos, a ponerse a cuentas con el Señor. Pero mientras estamos en este mundo, estamos tan enfocados en eso que se apaga todo lo de Dios en nosotros. Se apagó en la vida de este hombre. Se apagó.
al final, lo que le pasó a Elí fue que él perdió todo, porque perdió lo que se veía, que fue a sus hijos, pero también ya no tenía la presencia. Primero se fue a la presencia y él no se estresó tanto. A él no le importó tanto eso, pero mueren sus hijos, muere la nuera, se cumple la palabra. Dios dijo que eso iba a suceder por su mal sacerdocio, por tener en poco la presencia de Dios, cuando les dio todo. Hay otra escritura donde dice el Señor que les dio todo. Cuando Elí perdió la presencia, como que le dio igual. Y sabes, hoy me doy cuenta que estamos en una generación, como el nombre del hijo, del nieto de este hombre. Una generación y cabot. Una generación sin la presencia. Una generación que ya no cree, que no ha experimentado como David, como José, la presencia de Dios. Fíjate, dice lo que Dios le dijo a él, a causa de haber tenido en poco, a causa de hacer las cosas a su manera, de haber permitido que el aceite se escaseara, que la presencia ya no estuviera ahí. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Y fíjense cómo muere Elí, cómo muere este sacerdote. Dice, llega alguien y le dice un mensajero, en el versículo, es capítulo 4, versículo 16. Llega un mensajero y le dice, acabo de llegar del campo de batalla, estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero, masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y dice, y demasiado gordo. Dice, durante 40 años había sido el juez de Israel. Y luego, pues para que tengamos los versículos, la nuera de Elí, esposa de Fines, el que ya se ve, imagínate, esta mujer llegan y le dicen, dice, estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto. Entró en trabajo de parto y dio a luz. O sea, allá vienen antes de dar a luz y le dan una noticia y le dicen, tu hijo ya es huérfano. Todavía ni nace y ya se murió su papá. ¿Y quién lo podría cuidar? ¿Qué noticias a veces es necesario escuchar por descuidar la presencia de Dios? Por eso para mí esto es una plática seria, una charla seria con la palabra de Dios. Algo en lo cual tenemos que meditar seriamente. Y dice, ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón, pero ella no contestó ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Y si hoy esta pregunta llega a tu corazón, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está mi presencia? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la Shekinah? ¿Dónde está lo que deberías de portar? He estado pensativa todo el día, porque a veces no nos damos cuenta que el espíritu ya se apagó, pero la carne, poderosamente fortalecida. No se nos van las series, no nos perdemos otra serie,
No nos falta el reporte de Instagram, de Facebook, conversaciones, saliditas, vacaciones, todo está en control. Pero tremenda pregunta, ¿no? Tremenda pregunta. ¿Dónde está la gloria? Si el Señor, el Eterno, Todopoderoso, nos llamara a una charla hoy y nos preguntara, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el Shekinah? ¿Dónde está mi espíritu? Encendido dentro de ti. Lo que más hoy hiciste fue buscar mi presencia, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y como decía al principio, no, tremendo proceso. No, es que ahí está tu corazón, ahí está mi corazón, en las cosas que se van a quedar, no en lo eterno. La gloria es eterna. Su presencia es por siempre, eterno, el que es, el que era y el que por siempre será, el alfa, la omega, el principio y el fin. Así que mis amadas, pues, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está ese sacerdocio siendo activado y tomado con responsabilidad esta noche en mi casa, en mi familia? No solamente, no, es que yo no estoy casada, yo soy viuda, yo soy divorciada. No, el Señor no estaba hablando solo de eso. Apocalipsis dice que todos somos sacerdotes de este reino y necesitamos aprender y tomar la decisión a quién vamos a representar, a quién vamos a aportar. Es lo que necesitamos empezar a evidenciar en esta generación, la generación que es la antesala del regreso de Jesucristo. Buenas noches, les envío un abrazo, las amo, bendigo sus vidas y gracias por siempre estar orando por mí. Buenas noches, las amo mucho. Gracias a ti, hermosa palabra, muñeca. Gracias, Nancy, gracias. Comentarios, mis hermanas. Angelita, ¿te puedo preguntar una cosa antes de que Sí, te vayas? Angelita, adelante, dale.